Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes, 13 de agosto del año 2021. Tertulia completamente virtual, 4 voces, cada una de ellas en su casa. A diferencia de lo que ocurrió en otras mesas de esta semana, en las que empezamos a probar la, ¿cómo decirlo?, semipresencialidad, ya nos tocará con ustedes también, quizás, ¿no? ¿En qué andan pensando? Después hacemos la listita, Alejandro, Marcia, Juan, bueno, Gonzalo. Con ganas de vernos mano a mano. Inventaremos alguna fórmula para el viernes próximo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que con la excepción de Marcia somos todos más viejos que las otras tertulias. ¿Y entonces? Y bueno, hay que tener en cuenta que los más viejos nos cuesta más movernos. Bueno, nos acostumbramos. Habla por ti, Gonzalo. Bueno, vamos al segundo tema de esta mañana. México conmemora hoy los 500 años de la caída de Tenochtitlán, un acontecimiento que marcó el fin del Imperio Azteca y el inicio de la conquista española en ese país. El 13 de agosto de 1521, las tropas del conquistador español Hernán Cortés, junto a miles de indígenas aliados, tomaron la ciudad luego de 3 meses de sitio. La llamada México Tenochtitlán dio paso a Ciudad México, capital del virreinato de la Nueva España durante 3 siglos y capital de México desde la independencia hace 200 años hasta hoy. Hoy en el Zócalo, la plaza principal del país, se inaugura una monumental maqueta del Templo Mayor de Tenochtitlán. Sobre ella se proyectarán pasajes de la historia de la civilización azteca. Con 16 metros de altura, esta maqueta podrá ser vista de forma presencial hasta el 8 de septiembre próximo. A lo largo del mes, la Ciudad de México ofrecerá un programa amplio de actividades que incluye debates, cambio de nomenclaturas en las avenidas e instalación de mosaicos. Más de uno de ustedes quería referirse a este aniversario para que no nos pase desapercibido. ¿Quién? ¿Alejandro primero o Marcia? ¿Quién va? Bueno, Alejandro. bien. Bueno, gracias. En realidad me siento muy vinculado a México porque 3 de nuestros nietos son mexicanos. Mateo, Isabela y Jimena han nacido en México y viven en México con el padre, y con mi hijo y con la esposa. Así que todo lo mexicano me llega muy cerca. En realidad todo esto que tú estabas mencionando, Emiliano, comenzó, es una manera de decirlo, por 1519, cuando el gobernador de Cuba, Velázquez, le encomendó a un joven de 34 años que se llamaba Hernán Cortés ir a explorar las costas de México. Ahí es cuando se funda Veracruz y ahí es cuando Cortés llega, abreviando, llega hasta la capital de los aztecas, en realidad de los mexicas, y es cuando Moctezuma, bueno, se dice, después se discute si fue exactamente así, que reconoció a Hernán Cortés como un dios, como el dios prometido que llegaba a México. Y la verdad es que lo asesinaron a Moctezuma, no los invasores, no los españoles, sino que los asesinaron los propios aztecas, ¿verdad? De alguna manera por decir que era traidor. Pero a todo esto siguió, abreviando nuevamente, que aproximadamente con 1.000 hombres, vivió Hernán con 1.000 españoles, pero no eran 1.000 españoles, tú dijiste decenas de miles, se calcula que eran 100.000 habitantes de lo que hoy es México, de otras etnias distintas de la de los mexicas, que se consideraban esclavos, explotados por los mexicas, y que por esa razón se unieron al impulso de Hernán Cortés. Y ellos fueron los que en realidad tomaron en definitiva en el año 2021 Tenochtitlán. Que era una ciudad absolutamente, diríamos en términos modernos, desarrollada, a tal punto que en las comparaciones se suele decir que era superior en una cantidad de aspectos a lo que eran las ciudades de Londres y de París de aquel momento. Pero bueno, yo insisto de vuelta en que el tema no era Hernán Cortés contra
contra los mexicanos, sino que fueron los 100.000 o el número que fuere de habitantes de lo que es México, de otras etnias, sobre todo en la zona central de México, los que atacaron a la ciudad de Tenochtitlán para derribar ese terrible sistema de explotación que tenían los mexicanos, lo que llamamos aztecas, los mexicas de la ciudad. Después de eso, acuérdense que después que cayó Montezuma vino Cuauhtémoc, ¿verdad? Y Cuauhtémoc, bueno, el 13 de agosto de 1521 fue en definitiva aprendido cuando huía con su familia y entregado en definitiva a Hernán Cortés. Claro, ahí vino el final del imperio mexica. Hubo un pillaje enorme. Cuauhtémoc fue torturado. En realidad dicen que le quemaron los pies y las manos. Y fue prisionero durante 4 años y 4 años después fue ahorcado. Con lo cual se generó toda una leyenda por la cual Cuauhtémoc vino a ser el símbolo de la resistencia frente a la opresión español, cosa que está absolutamente desvirtuada por la realidad, me parece, hasta donde yo conozco. Realmente, lo que hubo en México en ese momento es cierto que fue una invasión de los españoles intentando, extender su dominio y sobre todo apropiarse, por lo menos era una intención más o menos manifiesta, de las riquezas de los mexicanos. Pero la verdad que lo que ocurrió fue lo que llamaríamos una especie de guerra interna de independencia de las etnias mexicanas contra los mexicas que estaban explotando al resto de las etnias de la zona. A partir de este puntapié inicial de Alejandro, sí, una buena introducción para las intervenciones de los otros integrantes de la mesa. ¿Quién es el que toma la palabra ahora? Se me pierden, a ver. Sí, Juan. Bueno, yo quiero repasar un poco, tomo lo que donde dejó Alejandro, pero voy para atrás. Quiero ver lo que era la meseta mexicana cuando llegaron los españoles. La meseta mexicana desarrolló culturas muy importantes. Las culturas que crearon el maíz, que crearon el calendario, que crearon los comienzos de la única escritura que hubo en América, crearon el juego de pelota, por ejemplo. Y quiero destacar las 3 grandes culturas que se originaron allí. Por empezar, los olmecas, que fueron los creadores originarios de la civilización y que vivían en la costa del Golfo de México. Luego los zapotecas, que fueran continuadores, que habitaban con Monte Albán, y los mayas en el Yucatán, que desarrollaron la escritura, es decir, la escritura americana, la única escritura americana que existe, y era una escritura rudimentaria, ¿no? Fue desarrollada por los mayas. Además desarrollaron la cuenta larga de los años, y no solo eso, sino que es una de las pocas, de los 3 casos en que se descubrieron el cero, es decir, los mayas conocían el cero, su sistema de numeración utilizaba el cero. Bueno, esta civilización fantástica que se creó en la zona de meseta mexicana y en las planicies tropicales, se unificaban con un centro ceremonial que era Teotihuacán, en la cual concurrían todos. Es decir, hay evidencia de que todas estas culturas se reunían allí con fines de culto y comercial. Pero las cosas fueron muy bien hasta más o menos el año 1000. Entonces, a partir del año 1000 fueron invadidos 2 o 3 veces por los norteamericanos. Es decir, vamos a broma. ¿Quiénes eran los norteamericanos? Los norteamericanos eran los bárbaros del norte. Los bárbaros del norte, posiblemente como siempre. Los bárbaros del norte. Es decir, la historia. El imperialismo yanqui, decía. No era el imperialismo yanqui, pero era el imperialismo de los bárbaros que vivían en la zona que luego fue Estados Unidos. Es decir, que es el anticipo de lo que después iba a pasar, ¿no? Fueron invadidos 2 o 3 veces. Posiblemente es lo que sucedió, fueron desplazados estos pueblos por el frío, es decir, por el comienzo de la pequeña glaciación. En el año 1000 ocurrió una posible invasión
y que esto cortó el desarrollo maya, es decir, el periodo maya tiene dos periodos, separados por algo que no se sabe lo que es, y yo me imagino que fue una primera posible invasión de los bárbaros del norte o de los norteamericanos. Luego ocurrió una invasión conocida, que es la invasión tolteca, ocurrió hacia 1200, y la invasión tolteca conquistó prácticamente a todos estos pueblos, a los zapotecas, y llegó a la frontera, inclusive llegó hasta los mayas, es decir, hay evidencias, por ejemplo, Chichén Itzá es una ciudad tolteca, pero hecha sobre la cultura maya. Los toltecas además recogieron el juego de pelota y todo ese tipo de cosas de la civilización. Pero los toltecas tampoco les fue bien, porque hubo una tercera invasión, que fue la invasión azteca o mexica, hacia el 1400, que dominó todo, es decir, que nuevamente sometió a todos, inclusive hizo desaparecer la cultura tolteca. Bueno, cuando uno le llama cultura azteca es una manera de hablar, porque eran unos bárbaros inimaginables. Es decir, los sacrificios humanos que practicaban los aztecas eran increíbles, y las guerras floridas que le llamaban, eran guerras simplemente para obtener personas para sacrificios humanos, eran absolutamente increíbles. Eso es lo que hace que precisamente que todos esos pueblos sometidos por la invasión, esta tercera invasión norteamericana, fueron los que se rebelaron cuando apareció Cortés y su combo, ¿no? Es decir, tal como contó Alejandro. Yo digo que precisamente se destruyó así con la llegada de los españoles y también la de los aztecas, porque los aztecas tampoco sabían leer ni escribir, ¿no? Es decir, lo único que podían hacer era dibujar. Es decir, lo único que se conserva de los aztecas son los famosos códices que son historietas, es decir, relatan la historia con dibujos, ¿no? Se destruyó una de las culturas la cultura más floreciente de América, más fantástica de América, que se manifiesta hoy, por ejemplo, en la gastronomía. Es decir, una de las 3 grandes gastronomías del mundo es la gastronomía mexicana, ¿no? Es decir, todavía se conserva como resabio, como herencia cultural. Y si vamos a mirarlo de otra manera, de los 5 grandes cultivos que hay en la actualidad, 2 son de origen de la meseta mexicana: el maíz y el tomate, ¿no? Es decir, que son es fantástico lo que era la cultura esa. También hay un tercer elemento que pertenecía a los mayas, que es el chocolate, ¿no? Y el pavo. El pavo, pero digamos, el pavo tuvo menos influencia que el maíz, el tomate y el cacao, ¿no? Qué interesante todo lo que tenían para decir estos dos primeros oradores en la tertulia de hoy a propósito de México y los 500 años de la caída de Tenochtitlán como punto de partida. ¿Los demás cómo siguen? A ver, Marcia. Bueno, sí, yo en realidad me quería referir a otra cosa, más allá de que es verdad, Cortés lo que hizo. Cortés era un poco el representante, ¿no?, de esa cultura española, castellana más que nada, pero española, porque ya se estaba dando la unificación de España, que había comenzado con la acción de los Reyes Católicos, y en realidad había comenzado desde mucho antes con la reconquista, digamos, contra los moros. Entonces, ese español, ese prototipo de conquistador, venía con una mentalidad muy específica, muy poderosa desde el punto de vista bélico, porque venía de lidiar justamente contra la cultura mora, los 700 años que en total va a tener la cultura mora y más precisamente musulmana en España. Y en esas guerras de reconquista se templa el espíritu español, a lo que tenemos que sumar una concepción de la Iglesia de su tiempo extremadamente intolerante, y en eso se configura en definitiva lo que vamos a llamar la modernidad. Pero precisamente lo que quiero destacar es que ese español se introduce en las guerras intestinas que existían al interior de esta alta cultura, porque fue una alta cultura la de los aztecas,
y con el lema romano, con el viejo lema romano, divide et impera, es decir, dividir para reinar. Y entonces explota con mucho genio, estratega, esas disidencias con los mexicas y logra armarse con un ejército enorme de indígenas, justamente, que van a asaltar Tenochtitlán. Pero bueno, lo que resulta de todo eso al final es la entronización de lo que algunos filósofos latinoamericanos, como el argentino Enrique Dussel, que vive desde hace muchísimos años en México, ha llamado el ego conquistador. El ego en el sentido cartesiano, ¿no? Del yo, que lo que hace es ocultar al otro. Uno de los resultados más terribles de la conquista española fue precisamente, además de la quiebra de las culturas, ya sean altas, medianas o más bajas, la quiebra de las culturas americanas, indígenas, el ocultamiento del otro. Se viene a entronizar entonces en España, en América esa intolerancia, y como digo, ni siquiera es ya el desprecio hacia el indígena, sino su ocultamiento. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de la contraposición civilización-barbarie que se ha manejado tanto y que se sigue manejando por parte de Europa hoy en día, para explicar, en realidad no pasa de ser una pseudo justificación de la conquista, que fue en sí mismo un acto de violencia. Más allá de la violencia que pudiera haber habido a la interna de estos reinos, de estos imperios, fue un acto de violencia que se suma a ese otro acto de ocultamiento de lo que somos hoy, pero ese ocultamiento que nos concierne a todos, Emiliano, no solo a los indígenas del momento, sino a ti, a mí, a mis contertulios, a todos los que, como han dicho otros filósofos americanos posteriormente, se ha visto casi como la maldición de haber nacido en América, una especie de inferioridad sustancial. Es terrible, es terrible. Y yo acá les quiero mostrar este libro de Carlos Fuentes, no sé si lo ven ahí. Sí, Los 5 soles de México. Un gran escritor mexicano, Los 5 soles de México. Carlos Fuentes es uno de los escritores latinoamericanos, reconocidos a nivel mundial, que más ha aportado sobre estas múltiples visiones y estas contradicciones emergentes de la conquista de Cortés en adelante. Y justamente tiene, yo no lo voy a leer ahora, por supuesto, pero tiene un texto, porque esta obra es una especie de, ¿cómo les voy a decir?, de composición a través de diversas obras y libros de Carlos Fuentes. Así que lo recomiendo calurosamente porque se van a asomar a la obra entera del autor, en definitiva. Y en uno de los extractos habla de la Malinche, precisamente, que fue la amante indígena de Cortés, que lo ayuda a acometer al enemigo azteca. Y precisamente habla de lo que empezó a nacer ahí, que fue el odio por la vía del mestizaje. Porque lo primero que hizo el español al llegar al Nuevo Mundo fue mezclar sus sangres, violar mujeres seguramente, pero bueno, nace el mestizaje a partir de ahí. Y contagiar la viruela. Sí, bueno, entre miles de males. Yo lo que quiero leerles acá es nada más que una frase que dice, está por nacer su hijo bastardo, el hijo de Hernán Cortés, y dice: sal a tu tierra, hijo de la madrugada, sal lleno de rencor y de miedo, sal lleno de burla y engaño y falsa sumisión, sal, hijo mío, a odiar a tu padre y a insultar a tu madre. Padece y ármate de un secreto odio para el día de tu venganza. Quema la casa de tu padre, como él quemó la de tus abuelos. Clava a tu padre contra los muros de México, como él clavó a su Dios contra la cruz. Mata a tu padre con sus propias armas. Mata, hijo mío, para que no te vuelvan a matar mañana. Es impresionante. Realmente. Gonzalo, ¿te queda...? ¿Sí? ¿Me dejas contestar una cosa? Comentar una cosa breve, Emiliano. Perdona, Gonzalo. Yo diría que, para mí, haciendo por supuesto un balance absolutamente general, es cierto, hubieron una cantidad de cosas horrorosas de parte de los españoles, entre otras, como recién te interrumpí, Marcia, que contagiaron la viruela, nada menos, a los mexicanos, ¿no es verdad? Con lo cual murieron, no sé cuántos, si se puede de alguna manera contabilizar la cantidad de víctimas de eso, pero fue enorme.
la cantidad de víctimas de la viruela. Pero aparte de eso, lo cierto es que realmente, viendo el panorama y quitando la parte de los mayas que no entraba directamente en este asunto, lo cierto es que la función de los españoles fue civilizadora. Hicieron un lugar en el cual se podía convivir, donde era horrible lo que estaba pasando cuando entró Hernán Cortés a esa altura en México. Con buenas o malas intenciones, no importa. Eso no viene a cuento. Lo que viene a cuento es que lo que había era espantoso. Y lo que se hizo fue, de alguna manera, civilizar a lo español, civilizar a lo europeo, es cierto, pero civilizar algo que era absolutamente insoportable. Qué discusión, que era lo que estaba ocurriendo en México en esa época. Qué polémica estás abriendo en este momento, Alejandro. Empiezan a caer los mensajes. Vamos con la última intervención que nos entra por un problema de tiempo, la de Gonzalo, que todavía no habló. A ver. No me dejaron hablar, yo estoy absorto escuchando todas las cuestiones históricas y las últimas frases de Marcia me dejaron muerto. No conocía yo ese texto, pero me parece brutal, terrible. Ahora, vamos a lo ridículo. Porque el motivo por el cual hoy día México es un país del tercer mundo, como toda América Latina, no es culpa de la invasión de los españoles. Evidentemente aquí pasaron muchísimas cosas y el señor Andrés Manuel López Obrador, con ese nombre, hace poco le reclamó disculpas al Reino de España y al Papa por las barbaridades que habían cometido en México hace 500 años. Bueno, todo eso es absolutamente inaceptable. El señor Andrés Manuel López Obrador tiene tanta sangre española como puede tener sangre de todas las etnias que Juan y Marcia mencionaron. Y es una mezcla de eso, y no tiene a nadie a quien echarle la culpa. Y lo mismo ha pasado con el señor Castillo, que asumió como presidente en el Perú, invitó al rey de España a que presenciara su ceremonia de asunción, y la primera parte del discurso fue todo un reclamo sobre las barbaridades que habían hecho los españoles con su país. Todo esto es una mentira y todo esto es ridículo, y nosotros tenemos que aprender a primero conocer nuestra propia historia y quiénes somos y de dónde venimos y qué es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros significa toda esa mezcla de razas, de etnias, de religiones que hoy día conforman un continente que es el continente latinoamericano, que tiene muchísima riqueza si se decidiera a hacer buen uso de ella y no a seguir buscando excusas y enemigos donde no los hay. Porque es ridículo que el señor Castillo, si fuera verdadero, como todo el mundo dice ahora, otro más, aborigen natural peruano, que llega a ser presidente. Bueno, si fuera tan aborigen y tan natural, no se llamaría Castillo, se llamaría Tihuantinsuyo o alguna otra cosa. No es así. Entonces tenemos que dejar estas mentiras de lado. Y en una cosa sí estoy en desacuerdo con Juan. Las tres grandes cocinas del mundo son la china, la francesa y en América Latina la peruana, no la mexicana. Y si tú tuviste la oportunidad de comprobar o de Juan comer dice que en un no, restaurante enfáticamente peruano, hace la seña. te vas a dar cuenta que la comida peruana es muy superior a la comida mexicana. Discrepo. La comida mexicana es bastante incomible en muchas cosas. Adhiero a la discrepancia de Juan. Quiero Totalmente. señalar una cosita más, por favor. Sí. Cuando decimos apellidos españoles, no nos confundamos. Somos latinoamericanos, no somos hijos de españoles, somos latinoamericanos. Primero. Y eso no... Perdón, pero no te entiendo. Eso no debería obstaculizar el hecho de señalar las barbaries de España. Yo, la verdad que no creo que haya traído la civilización, y si la trajo de una manera muy fugaz, muy parcial, muy de rebote y para su propio beneficio, y jamás para el beneficio de los pueblos a los que explotó, diezmó, quebró en sus culturas y arrasó. Pero Marcia, nos acaban de explicar que esos pueblos no eran ningunos santos tampoco. Bueno, pero eso no es justificación. No es ¿Por qué te la agarrás con los españoles y no con los indígenas? ¿Por qué las barbaries de unos eran menos crueles que las de otros? Bueno, sí, pero barbarie contra barbarie no es argumento, Gonzalo. En todo caso,
podemos decir que lo que pasó No, durante... no es argumento siempre y cuando admitas que es barbarie contra barbarie. Si somos barbarie contra santos, entonces sí es argumento. Pero Lo de me los parece toltecas, que lo de los toltecas era nada- distinto. Lo de los mexicas era terrible. Era una barbarie. Esta Propiamente historia una barbarie. y este debate continuará. Ya volvemos con el final rápido de esta tertulia. 1 minuto por tertuliano para las yapas. Acá estamos, acá estoy yo por lo menos, desconcertado, no sé en qué momento del día me encuentro. Por un lado, de mañana, claro, son las 10:49, hay un espléndido cielo azul acá en Montevideo, con algo de niebla allá en el río, pero poco. Avanza entonces una jornada soleada. Por otro, a mis espaldas tengo el atardecer. Sí, porque ese es el título de la obra que nos acompaña esta semana en el estudio, Atardecer. 1,40 de base, 70 de altura, de Natalia Brignoni, porque ella es la autora en estos días en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Ustedes saben, para conocer más sobre Natalia Brignoni, por un lado la invitación a recorrer nuestra cuenta de Instagram, la cuenta de Instagram de En Perspectiva. Allí hay mucho para ver de Natalia. Y por otro, la entrevista, el diálogo que tuvo con ella Fernando Medina en La Conversación este miércoles, que está disponible en nuestro sitio web en audio y en video.